Hola, fans de Bakugan. No. Este no es tu video. Así que, hola, fans de Bakugan. El día de hoy estoy aquí en el canal porque hubo una encuesta en Instagram donde decidieron que mostrara mi colección. Pero antes que nada vamos a mandar un saludo súper especial, porque Diego se olvidó, como toda la vida, a Ultra Bakumarian y a Diego Maywiri por responder correctamente los Bakugan que estaban en la caja del video de Ultra Pegatrix. Y el Bakugan modelo del día de hoy es nada más y nada menos que Diamond Dragonite. Fue el último unboxing que se realizó en el canal y fue propuesto por Leoncito Galaviz. Súper bonito, de verdad. Para empezar les voy a mostrar dónde guardo mi colección. Bueno, este es el estante donde guardo todos mis Bakugan. Ese lado de aquí, donde está la canasta, es solamente Bakugan. Y el lado de acá es solamente Souls. Al igual que los Bakugan, los Souls me encantan, me gustan bastante. En la parte de afuera tengo mis cartas. Las cartas las guardo en una bolsita para que no se malogren por el polvo. Tengo un CD de Bakutech y todos mis Bakugan dentro de la canastita. Antes de mostrarle qué Bakugan tengo en esa canasta, quería comentarles que una de las formas que yo uso para comprarlo es comprando lotes pequeños en Waku Waku Mono. Es una forma muy sencilla, muy eficaz. Además, son Bakugan que normalmente aquí no encuentro y los consigo en Japón. Como por ejemplo estos dos lindos MK2, son muy bonitos. Quería comentarles también que si dicen que van de parte de Bakugan Planet, van a tener un descuento de 300 yenes en la comisión. Ya saben que allá se trabaja con yenes. Ahora sí, una vez que nos teletransportamos al escritorio de Diego, es hora de mostrar mis cartas, que como ya mencioné las guardo en una bolsita de plástico. La razón por la cual solamente tengo 3 cartas portales es porque me gusta coleccionar de los personajes que más me gustan. Por ejemplo, acá tenemos a Angelo, que es Preyas doble. Tenemos al lindo y hermoso, maravilloso, precioso Preyas. Y tenemos a Elfin. Son las 3 cartas que tengo, pero para jugar usamos las cartas que Diego tiene repetidas. Entonces, así es mucho más fácil porque no malogro mis cartas y las puedo tener como colección. En este CD de Bakutech, pues es donde aprendo mis lanzamientos. Y es muy bonito, la verdad, me gusta bastante. Es como que verlo me divierte mucho, aunque está en japonés, pero es divertido. Cabe resaltar que, sinceramente, uno le ganan lanzamientos y le ganan jugadas, así que No es es cierto. súper útil. No es cierto. Te gané 2-1, así que bueno, pero lo principal está aquí, que es mi canastita. En la canasta guardo diferentes tipos de Bakugan, como por ejemplo, diferentes tipos no, diferentes Bakugan y sus armamentos y una que otra trampa. Lo primordial, ahí se abrió uno, es este, que es un Pin Aqua súper bonito. Lo guardo dentro de la caja, a veces se abren Bakugan, a veces no. Pero ya que se abrió vamos a mostrarlo primero. Hammer Golem Subterra con 580 poder G, es muy bonito. Me gusta bastante. Tenemos a uno de los 6 guerreros legendarios, que es Lars Lion Heios. Después tenemos al magnífico y maravilloso Preyas. Me gusta bastante. De verdad que Preyas fue una de las primeros Bakugan que tuve y fue el que me llamó muchísimo a seguir viendo la serie. Preyas tiene 550 poder G y a ver, de Lars Lion, espérense un ratito. Ahora sí, ya volvimos, 380 poder G. Tenemos a Minx Elfin Aquos. Me gustan bastante sus colitas, es como que es muy bonito. Tiene 500 poder G. Después, uno de los Bakugan más antiguos que he tenido ha sido Sirenoid. La verdad es que era parte de la colección de mi hermano, pero me lo regaló, así que se quedó como mío. Tiene 600 de poder G. Este es otro guerrero, que es Oberus Ventus. Es muy bonito, la verdad. Y hablando de guerreros legendarios, tengo al Subterra. En sí tengo a los 6 guerreros. El Subterra, aquí tenemos a Clive con... ¿cuánto poder G tiene? 440 y Oberus tiene 380. Seguimos con la evolución de Preyas.
pero Preyas doble, que es Preyas Diablo con Preyas Angelo. Angelo tiene 600 de poder G y Diablo tiene 500. Por cierto, este es uno de los Bakugan que me ayudaron a ganarle a Diego en las partidas que estuvimos jugando hace un ratito. ¿Preyas doble? Sí, Preyas doble. Ah, sí. Te gané con este, por la carta de menor poder. Después está Fresh Aquos Bueno, sí, con 360 de poder G. tengo que admitir que Jimena sabe lanzar mejor que yo por mucho, porque lanza muy bien a Preyas doble y hace que cuando ella quiere que salga 220 Gs, salen 220 Gs. Y no puedo hacer nada contra eso. Continuando, retomando y dejando de lado el sufrimiento de Diego, pues tenemos a Elfin. Elfin con su ruleta súper bonita y 400 de poder G. Luego tenemos a Storm Skyrace. Debo confesar que cuando yo vi primera vez Skyrace, fue como que pensaba de que su cuernito estaba roto porque se salía bastante. Pero luego me enteré que así era. Tenemos un Preyas Diablo con 400 poder G. Cierto, Skyrace tiene 380. Uno de mis Bakugan también súper favoritos, que es Coredem. Pero este es Coredem Subterra Translúcido, que tiene 750 de poder G. Otro Bakugan que me ayudó a ganarle a Diego, porque usé una carta súper especial, la pueden ver en Instagram, que doblaba su poder y tenía 1500. Continuando, hay una super colección chiquitita de los B1, que está Preyas. Sigo amando Preyas, de verdad, 420G. Tengo a Serpenoid Darkus con 350 de poder G. Tengo al famoso Dragonoid, 450 de poder G. Y por último al Mini Gorem con 380 de poder G. Uno de los Bakugan que tengo un poquito fallados, bueno, es decir, que no se abren, es Aquimos Aquos. Entonces tengo que jalarle segurito. Cortas eso ya. ¡Listo! Aquí está Aquimos con 800 de poder G. Súper bonito, la verdad, a mí me encanta. Tengo a Lionheart Darkus. Fue uno de los Bakugan que llevé de viaje. Así es. Con 560 de poder G. Además de eso, tengo otro guerrero legendario repetido. Así, fresh. Con el atributo tapado. Cosa que no lo voy a sacar. Lo voy a dejar así nuevecito tal cual está. Y a Blade Tigrera. Blade Tigrera tiene 550 de poder G. Tenemos a otro guerrero más, a Polonir Pyrus, que tiene, no le encuentro el poder G, ahí está, 380, está acá, 380 de poder G. Excedra Darkus con... Oye, no sé tramposo. Con el poder G tapado. Eso es muy triste. Tiene el poder G tapado. Ya, a ver, vamos a sacarlo. Listo, 360 poder G. Ahora sí, ya lo descubrimos. Tengo otro Preyas Diablo que también tiene 380 de poder G. Ah, no, perdón, uno es menor. Este tiene 380 y este tiene 400. Cierto, me olvidaba de un chiquitín. Aquí está. Tigrera B1, Gellos. Oye, es mi video. ¿Qué pasa, Con 380 poder G. Otro Pyrus. Ay, no se quiso abrir. Delta Dragonoid Pyrus. Ok, lo voy a botar. Delta Dragonoid que tiene 500 de poder G. Tenemos al hermoso Preyas Diablo. De verdad que Preyas Diablo me encanta todo lo que es Preyas. Y encima es Darkus. 580 de poder G. Tenemos a Hammer Gorem Pyrus. Contigo no se puede, Hammer Gorem Pyrus con 670 de poder G. Aquí tenemos una trampa. Tripod Epsilon, que cambia a Subterra, Pyrus y Darkus. Es súper bonito. Es Aquos. Me encanta. Por último, pero no menos importante, tenemos a un lindo MK2 Aquos. De verdad me encanta, me gusta bastante. Sobre todo me gusta cuando se abre su boquita. Es una de las cosas que más amo de los Bakugan. Me gustan las partes que se mueven y son súper pequeñas, que les dan un detalle muy impresionante. 520 de poder G.
Y el copión de Diego también tiene un igualito. Sí. Que también tiene... Ya lo tenía listo. que también tiene 520 de poder G. Sí, el mío es más bonito. Ya, permiso. Bueno, entonces así, súper, súper bonito. De verdad, la boquita es un detalle súper tierno. Bueno, a mí me encanta. Y por último, y algo que me encanta bastante, el MK2 Darkus. De verdad, qué linda combinación de colores. El verde con el negro me gusta bastante. Me gusta muchísimo. Tiene 520 de poder G también. Cabe resaltar que aunque Diego haya usado este MK2 y el Aquos en su batalla junto con un Pyrus, ya le terminé ganando. Así Yo es no cuando... sé si usé este, que está mucho mejor. Mira, qué ¿verdad? bonito es. Es que él también sigue siendo un copión. Bueno, seguimos. Hay un Bakugan que lo guardo en esta bolsita porque es Dual Hydronoid. Y Dual Hydronoid pues no viene con el arito pintado cuando es en B2, sino... Bueno, Diego lo pintó, pero el uso y el estar manipulándolo puede hacer que se malogre, se opaque o se despinte. Entonces no me gusta. Y prefiero tenerlo así. Como que le falta un poquito de aceite, pero eso ya más adelante. Es súper, súper bonito. Dual Hydronoid también me gusta bastante. Tiene 610 de poder G. Ahora, dentro de mi estante también vieron unas cositas muy, muy bonitas y tiernas, que son los Subers. Estos Subers son muy, muy bonitos. Me gustan. Estoy comenzando esta colección. Pero recién tengo 5. Por algo se empieza. Y este es el más chiquito y tierno, que es un pescadito. El color me gusta bastante. Y al parecer, este es uno de mi colección súper, súper especial. Tiene un detalle escarchado que es... wow, es muy, muy bonito. Pero en fin, continuando con los armamentos, tengo solamente 3. Tengo el de Aquimos, que es el Gigard. Rockhammer, que es el de Coredem. Y tengo el Boomix, que es de Lionheart. En el de Aquimos vamos a verlo puesto. Súper bonito, súper, súper bonito. A ver, vamos a ver cuánto poder G tiene. Cabe destacar que el armamento de Aquimos es el más largo que existe. Bueno, entonces lo voy a decir yo. El armamento de Aquimos es el más largo que existe, súper bonito. Mi voz se aprecia más, querido. Tiene 180 de poder G y de verdad que Aquimos se ve muy, muy bonito. La forma que tiene, wow, es impresionante. Es como que si estuviera montado encima de un carrito o algo. También hay que decir que el unboxing de mi Aquimos y de mi Gigard están en el canal, vayan a verlo. El video es ultra mega genial. Continuando con Lionheart, pues el Boomix es uno de los armamentos que salió disparado cuando lo probé. Porque es súper grande, súper largo también. No tanto como el de Aquimos, pero wow, de verdad es súper genial el detalle que tiene como pistolita. Es un cañón súper, súper gigante. Y se ve imponente. De verdad, qué bonito. Muy, muy bonito. Y por último, el armamento de Coredem. ¡Churum! Ay, no se abrió esto. Bueno, el armamento de Coredem, aunque Coredem me guste bastante, pues su armamento no me parece tan diseñado. Sin embargo, es como que le da un estilo impresionante. Esos son los únicos 3 armamentos que tengo y súper bonitos. Sin embargo, Preyas, en la serie, si todos recuerdan bien la serie, en la primera temporada, sale con una linda sombrillita que yo la tengo aquí. Es una linda sombrillita que uso de decoración para las fotos cuando sale Preyas. En uno de los videos que ha subido Diego mostrando diferentes tipos de colecciones, sale con la sombrillita de Preyas. Y nada, eso es todo por este video. Espero que hayan disfrutado de verdad ver mi colección, tanto que lo pidieron y no pidieron tus videos. Ay, qué hermoso. Oye. Y nada, más adelante quizás me sigan viendo en el canal, eso depende de ustedes. Así que lo ponen en los comentarios y después colocan el Bakugan modelo, vamos a ver cuál gana esta vez.
Les deseo muchísima suerte y ojalá que su Bakugan salga. Antes que me olvide, para que Diego siga participando en este video y que no se sienta excluido. Hasta el próximo video, fans de Bakugan.